alabar y glorificar tu santo nombre por medio del estudio de tu palabra, para lo cual también en esta mañana te pedimos que ilumines nuestras mentes, nuestros corazones, para que podamos entender, comprender y sobre todo aplicar, Señor, tu palabra conforme a tu voluntad, Señor. Guíanos, Señor, a través de tu palabra, de tu escritura, Señor. Te pedimos esto y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Pueden ocupar su lugar. Y pues, siendo el primer domingo del mes, tenemos nuestra sesión de preguntas y respuestas. Hemos estado estudiando Romanos, Primera de Corintios, terminamos Colosenses, ¿verdad? Colosenses. Así que Gálatas. Así que si hay alguna pregunta en esas cartas que hemos estado estudiando, si algo no quedó claro en la explicación de las predicaciones, pues hoy día podemos tomarnos un poquito más de tiempo respondiendo a las preguntas específicas que tengan en esos pasajes que hemos visto, o en esas cartas, ¿verdad? Porque no las hemos concluido, algunas sí, pero algunas estamos todavía estudiando, y pues utilizamos este tiempo, ¿verdad?, para dar contestación a esas preguntas o dudas. Es más, si tienen pregunta en cualquier otra parte de la Escritura o en cuanto a la vida cristiana, la iglesia, pues también podemos hacer esas preguntas. Amén. Así que, ¿alguien trae alguna pregunta? Tengo una pregunta. Amén. La palabra concerniente a la salvación y a la gloria nos revela muy claramente que mientras que estamos en esta tierra, estamos en la carne todavía. Y 1 Corintios 15 nos dice que nuestros cuerpos tienen que ser transformados y que van a ser transformados en el día de gloria. Recientemente he escuchado una enseñanza donde estaban hablando sobre pues la nueva tierra y el nuevo cielo, como dice Apocalipsis, y la enseñanza estaba hablando de que usando Génesis 1, diciendo que todo lo que Dios hizo era bueno, vio que era bueno. El argumento de esas personas es que cuando la tierra se haga nueva y el cielo se haga nuevo, el argumento de esas personas dice, no es que Dios va a destruir todas las cosas y recrear todo de nuevo, sino que lo va a restaurar. Y el creyente va a ir al cielo, y ya cuando venga Cristo a establecer su reino, no es que va a ser una tierra nueva o cielo nuevo, va a ser que, porque todo es bueno, Dios no ha fallado en su creación, no lo va a destruir, sino que va a ser restaurada. ¿Hay base para corroborar eso? ¿O qué? Porque y luego usaron 2 de Pedro 3, donde dice cada átomo, cada molécula va a ser destruido. Pero dice, pues no está hablando de que todo se va a deshacer, sino de que todo se va a destruir en la tierra y se va a hacer de nuevo. Va a ser de nuevo. ¿Es la misma tierra o en verdad todo va a ser destruido y ser recreado? Es la pregunta. Bueno, así como en el principio Dios creó la tierra, y por causa del pecado es que aún la tierra, el universo gime por causa del pecado. Pero sí, al final, cuando la palabra de Dios habla que va a ser una nueva tierra, es que la va a regresar al estado original, ¿sí?
Es más, ahorita hay una separación entre el cielo y la tierra, pero en aquel tiempo va a ser lo mismo, ¿sí? Porque ahorita, como seres humanos, vivimos en la tierra y los seres espirituales están en el cielo, ¿sí? Pero, como vemos que, por ejemplo, cuando Jesucristo venga y establezca su reino sobre la tierra, van a existir personas que entraron todavía en sus cuerpos humanos al reino milenial, pero también los santos que ya habían que murieron y que fueron al cielo o que fueron arrebatados durante la venida del Señor Jesucristo, van a venir a reinar juntamente con Cristo. Así que durante el milenio van a existir los seres humanos y los seres humanos pero transformados ya con su cuerpo glorificado, y también los ángeles. O sea, imagínense, va a estar tremendo, ¿no? Entonces ahí vamos a ver ya el principio de lo que va a ser la tierra nueva y el cielo nuevo, ¿sí? Donde va a estar, ya no va a haber diferencia entre los seres humanos ahorita y los seres espirituales que no vemos, ¿sí? Así que Dios no precisamente va a destruir todo, pero va a destruir suficiente para renovar lo que fue tal vez dañado por causa del pecado. En cuanto a qué base existe de ahí, pues precisamente si leemos el libro de Apocalipsis, podemos ver que en los 1000 años, cuando Cristo va a reinar, ya tenemos ahí una figura. Ahorita nos imaginamos, ¿verdad? Pero en aquel tiempo va a ser algo real, ¿sí? Pero ya nos está dando, ya tenemos ahí una visión de cómo va a ser, ¿sí? Ahorita pues existe esta separación, pero en aquel tiempo ya no va a existir esa separación. Así que ahí tenemos, no específicamente nos dice, pero podemos concluir que va a ser algo así. Porque no hay un texto específico que nos dice, bueno, es más, describe que va a ser, por ejemplo, la Nueva Jerusalén, nos describe que el mar ya no va a existir, ¿sí? Que va a haber calles de oro, ¿verdad? Un oro transparente. O sea, va a ser algo maravilloso, que juntamente eso va a ser como, ¿cómo podríamos decir? Es algo que no nos podemos... Juan, cuando escribió Apocalipsis, imagínense si en aquel tiempo, con lo que él conocía, utilizó figuras, cosas que él conocía en aquel tiempo para describir algo que nunca jamás había visto. Y pues él solamente pudo describir lo que vio con cosas que él conocía en el tiempo que él vivía. Así es de que va a ser mucho más maravilloso, que tal vez nuestra mente finita ahorita no puede ni siquiera imaginar. Pero sí, no todo va a ser destruido, sino que va a ser restituido a lo que era antes del pecado. Porque nos dice que la tierra va a ser, ¿qué? Liberada, ¿sí? Que por causa del pecado ahorita aún la creación gime, ¿verdad? Porque también anhela ser, ¿qué? Liberada de ese
¿cómo se dice? De esa maldición que Dios dio sobre la tierra, ¿verdad? Por causa del pecado del hombre. No sé si contesta tu pregunta. Sí, sí, me contestó. Más como yo lo leo, pues, como lo dice 2 de Pedro 3, dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Entonces, la conclusión que podemos decir, aunque yo veo que dice que los elementos van a ser deshechos, es que no es que la tierra todo el universo se va a destruir para recrear algo completamente nuevo, sino que se va a restaurar básicamente a su estado original. Pues cosas van a ser destruidas para dar paso a lo que era originalmente, ya que todo está formado de átomos y Dios mantiene ese control aún sobre así como mantiene control sobre las cosas gigantes como lo que es el universo. También existe un universo súper diminutivo que no podemos ver, donde los elementos se mantienen girando. En el momento que Dios retire su sostén de eso, pues sabemos lo que es una explosión atómica, ¿no? Donde esos elementos se salen del orden y causan la destrucción. Así que eso es lo que va a suceder con algunos elementos, pero al parecer no, porque dice también que va a ser una tierra nueva, ¿sí? Y cuando hacen nueva puede ser que lo nuevo sea completamente, ¿qué? Regenerado, y por eso se ha llamado también nuevo, ¿sí? Así que puede ser eso o puede ser... Realmente no creo que destruya todo, ¿sí? Porque porque aún dice que la nueva Jerusalén va a descender del cielo, ¿sí? Así es de que ¿a dónde va a descender? Algo que ya existe, ¿sí? A menos que destruya todo y solamente la nueva Jerusalén descienda, pero ¿a dónde va a descender si en el universo no hay arriba, no hay abajo? ¿Sí? Así que va a descender a algo que ya existe. Bueno, eso es lo que yo pienso. Si vemos las Escrituras, solamente podemos ver esos destellos, ¿verdad? Que tal vez ahorita no los podamos comprender, pero de que va a ser algo nuevo que jamás hemos visto, pero también van a haber cosas que hemos visto. Por ejemplo, todos nosotros, ¿verdad? Vamos a ser, de alguna manera nos vamos a conocer, ¿sí? Tal vez vamos a mantener ciertas facciones de nuestro rostro, ¿verdad? Pero vamos a tener un cuerpo glorificado. Pero aún así va a haber cierta distinción. No sé si contesta la pregunta. Sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo podemos saber si un predicador, está predicando con sabiduría de Dios o sabiduría humana? Porque he escuchado muchos decir, como si no ven, dicen, él solo está hablando teología, solo está hablando sabiduría humana, pero entre comillas está muy seco, dicen, está muy seco, entonces no tiene el espíritu, o dicen cosas así. Entonces quisiera saber cómo podemos saber si alguien está hablando con el espíritu de Dios y con sabiduría de Dios o con sabiduría humana. Bueno, si alguien que está hablando con sabiduría de Dios, es alguien que está explicando lo que la Escritura dice,
¿sí? Porque esas personas que dicen eso son aquellas que están un poco, podemos decir, fanáticos en cuanto a lo espiritual, que emocionalmente piensan que el Espíritu de Dios hace cosas que realmente, le atribuyen cosas al Espíritu de Dios que el Espíritu de Dios no hace, ¿sí? Pero ellos consideran esas cosas espirituales porque tienen cierto entendimiento de la obra del Espíritu de Dios, como por ejemplo que les da, creo que hablé de esto hace poquito, la semana pasada, acerca de los atributos los falsos atributos que le atribuyen al Espíritu Santo, ¿sí? Porque realmente muchas personas, entre comillas, creyentes, pueden saber más de Jesucristo, de Dios, pero son ignorantes en cuanto al Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, en su ignorancia, le atribuyen estas cosas al Espíritu, ¿sí? Entonces, si la persona no siente alguna emoción dentro de su cuerpo, piensan que no, el Espíritu, porque piensan que el Espíritu de Dios no se está moviendo ahí, ¿sí? Porque llaman ese el movimiento del Espíritu de Dios que se mueve, ¿sí? Entonces, pero eso no nos dice la Escritura, ¿sí? Lo que la Escritura nos dice es que el Espíritu de Dios ilumina nuestras mentes y hoy vamos a hablar un poquito acerca de eso en Romanos, que también es acerca de la iluminación que el Espíritu de Dios nos da y que tenemos el Espíritu como dice ahí no voy a explicar mucho porque voy a hablar de ello más al ratito, ¿verdad? Pero si vamos, por ejemplo, ahí a Romanos 8, que es los versículos 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y aquí estamos hablando en este capítulo 8, acerca del Espíritu de Dios, la vida del Espíritu en el creyente, ¿sí? Si queremos saber lo que el Espíritu de Dios realmente hace, o cuál es la obra del Espíritu de Dios, necesitamos estudiar detenidamente el capítulo 8 de Romanos, ¿sí? Así es de que las personas que dicen eso es porque hay personas que son muy elocuentes para hablar, ¿sí? Son buenas para motivar, ¿sí? Entonces, esas personas que son buenas para motivar y mover a la gente, a eso están acostumbrados muchos de los creyentes, ¿sí? O de los que supuestamente se dicen creyentes. Porque un estudio profundo de la palabra de Dios, una explicación profunda de la palabra de Dios, a muchas de esas personas les aburre, ¿sí? Porque prefieren más sentir algo que pensar, ¿sí? Pero la palabra de Dios nos dejó su palabra por escrito. ¿Para qué? Para que la leamos, ¿sí? No para que la sintamos. Y muchos creyentes tienen la falsa idea de que como es cosa espiritual se debe sentir. Pero no es así. No necesitamos sentir nada, ¿ok? No necesariamente necesitamos sentir algo, simplemente necesitamos saber, conocer lo que... Es más, necesitamos creer, no sentir. La palabra de Dios dice, ¿qué dice ahí en Romanos 10?
que si confesares, Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás ¿qué? Salvo, ¿sí? No dice que si sintieras, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y sintieras en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás ¿qué? Salvo. No habla en ninguna parte habla de sentir, habla siempre de ¿qué? Creer, ¿sí? Y no sentimos con nuestra mente, ¿o sí? Sentimos con nuestro cuerpo, pero creemos ¿con qué? Con nuestra mente, ¿sí? Y es precisamente el Espíritu de Dios ilumina nuestra mente para que podamos comprender lo que la Escritura dice, ¿sí? Lo que Dios dice. Así que no se trata de sentir, se trata de creer, ¿sí? Así que hay, puedo decir, predicadores que son muy motivadores, son muy buenos para hablar, ¿sí? Pero ellos lo que más hacen es motivar a la gente, no explicar lo que la Escritura dice, ¿sí? Así que para distinguir si alguien está hablando lo que es verdad, simplemente nosotros tenemos que ver y revisar, porque nosotros no debemos de tomar todo lo que el predicador está diciendo, ¿sí? Siempre tenemos que revisar si el predicador, el maestro, está hablando algo que concuerda con lo que la Escritura dice, ¿sí? Porque Dios nos ha dado el espíritu de discernimiento, ¿sí? Él ilumina nuestra mente para que podamos comprender su palabra. Alguien que no tiene el Espíritu de Dios no puede entender la palabra de Dios. Podrá leerla y comprender algunas cosas, pero no puede profundizar, ¿sí? Así que ahí es donde podemos ver la distinción. Y tenemos que, claro, saber que hay personas que buscan más el sensacionalismo que el conocer la verdad, ¿sí? Se dejan guiar más por los sentimientos que por lo que dice la palabra de Dios. Y no podemos juzgar la palabra de Dios en base a la experiencia de la persona. No porque yo haya tenido una experiencia singular con Dios, quiera decir que eso toda la gente, todos los creyentes lo deben de experimentar, ¿sí? Por ejemplo, Pablo fue llevado al tercer cielo, pero ¿habló él, fue su enseñanza basado en esa experiencia? No, nomás lo mencionó, pero nunca delineó, nunca explicó lo que vio allá. Él no basó su enseñanza en eso, sino él basó su enseñanza en lo que Dios le dio para que enseñara, ¿sí? Así que esa experiencia era solamente de él, fue de él, ¿sí? Y Dios nos puede dar experiencias diferentes, pero la verdad de Dios no se debe juzgar por la experiencia de nadie, ¿sí? Debe ser juzgada por lo que Dios dice, por lo que Él dice. Siento que porque cada uno de nosotros hemos tenido esa experiencia singular, como dices, con Dios. Uh-huh. Pero siento que tristemente muchos creyentes basarse de esas cosas y decir, dependiendo las experiencias que he tenido con Dios, es lo que determina, pues básicamente lo que dicen, determina la fe de esa persona, y para confiar en el Señor, pienso que disminuye pues la verdad o la realidad de Cristo, de lo que Dios nos ha revelado en su palabra, porque distorsionan lo que es un regalo de gracia, que es la salvación y el poder comprender su palabra. Se distorsiona a ¿qué puedes hacer por mí, Dios? Y si Dios no cumple lo que la persona quiere, entonces dice, y atribuyen los maestros y todo, dicen, pues es que tienes poca fe.
o estás pecando. Y atribuyen ciertas cosas que en verdad no se basa en que lo que Dios me está haciendo a mí. Eso es lo que hacían los judíos. Cristo estaba con ellos y los judíos decían, enséñanos, danos un señal. Una señal, pero claramente Él es el pan verdadero, como dice Juan 6. Entonces más es algo de entender que, pues sí, hay experiencias singulares, eso es verdad, pero eso no debe de ser la guía, porque luego distorsionamos a un Dios soberano que está en control de todas las cosas, a un Dios que es más como un Dios, un genie que cumple mis deseos. Y si no cumple, pues me siento mal. Sí, hay creyentes, ¿verdad?, que andan siempre en busca de señales como los judíos. ¿Sí? Y en eso basan sus creencias. ¿Sí? Y por eso en veces van de iglesia en iglesia y siguiendo movimientos, porque su entendimiento está basado solamente en lo que ellos sienten. Si ellos sienten que alguien está hablando por medio del Espíritu de Dios, para ellos está bien. Aunque el maestro o el predicador esté diciendo barbaridad y media, pero ellos se sienten movidos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no examinan las Escrituras, no las revisan. Si las revisaran, decían, eso no está en la Biblia, eso no dijo Jesús, eso no es así, es asá, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen un entendimiento, tal vez ninguno tenemos un entendimiento completo, pero sí sabemos varias cosas y sí hemos dedicado tiempo al estudio de la palabra de Dios. Que cuando alguien menciona algo, automáticamente decimos, no, eso no está en la Escritura. Y no concuerda, no encaja, ¿sí? Pero eso solamente lo vamos a saber si conocemos la Escritura, si conocemos la palabra de Dios. ¿Sí? Así que eso es lo que dicen algunos, ¿no? Es una pregunta. ¿Es posible, por medio del uso de la palabra y enseñando la palabra fielmente en su contexto y todas esas cosas, motivar al creyente? ¿El creyente debe de ser motivado por medio de la palabra? ¿O nomás es simplemente de aprender y pues uno se moldea basando en la enseñanza? ¿O debe de tener motivación por medio de la verdad de la palabra? Bueno, la motivación no viene por medio del que está predicando. ¿Ok? Que el que esté predicando sea aburrido, también, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado de no ser tan aburridos, ¿verdad? Para dormir a la gente, ¿verdad? Pero si se está explicando la palabra de Dios, la persona que esté interesada en conocer la palabra de Dios va a ir siguiendo, va a ir revisando, ¿sí? Porque no es el predicador el que debemos de buscar que venga del cual venga la motivación, sino la motivación viene de la palabra de Dios, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo he tenido esos momentos, ¿no? Cuando, por ejemplo, les he relatado cuando no sabía yo acerca del bautismo en el Espíritu de Dios y traía una enseñanza errónea, ¿no? Y yo buscaba y buscaba. Si ustedes pueden ver mi Biblia en Hechos, tengo todas las palabras que son referentes al Espíritu de Dios subrayadas, porque quería saber cómo es que era el bautismo del Espíritu de Dios, de ser bautizados en el Espíritu, porque lo que había escuchado no me llenaban, o sea, decía, no concuerda con lo que dice la Escritura. Pero cuando escuché una predicación, una enseñanza acerca de lo que era el ser bautizados en el Espíritu, dije, eso es, y yo sentí algo en mi cuerpo, claro, porque somos seres con sentimientos, ¿sí? Pero fue porque algo en mi mente se aclaró
y con unas cuantas palabras comprendí. ¿Por qué? Porque ya andaba yo buscando eso, o sea, me faltaba cualquier cosita, ¿sí? Entonces yo sentí puedo decir hasta un éxtasis cuando por fin comprendí eso, ¿sí? Entonces no fue el predicador que me motivó, sino fue que yo comprendí por medio de lo que él enseñó y del Espíritu de Dios, lo que era el bautismo en el Espíritu, ¿sí? Y fue algo que ahí sí dije, eso sí concuerda, eso sí concuerda. Y yo creo que muchas veces experimentamos eso porque cuando descubrimos algo, sentimos que hasta nuestro cuerpo, nuestra piel se enchina, ¿no? Así que no es que el predicador nos esté motivando, sino que la motivación debe de venir de adentro, ¿sí? Jesús dijo que correrán ríos de agua viva de adentro, ¿sí? Hacia afuera. Así que precisamente, pero esto viene en base al conocimiento de la palabra. A medida que vamos descubriendo cosas que no conocemos y cuando las conocemos sentimos esa llenura, ¿sí? Así que, pero muchos quieren ser motivados de afuera hacia adentro y por eso es que buscan esa motivación, ¿sí? Por eso es que tal vez se concentran mucho en las alabanzas, en la música para ser motivados, porque la música nos mueve, ¿sí? Nos mueve, y no que sea mal, sino que Dios mismo puso algo en nuestros oídos para mover todo nuestro cuerpo. Pero no es esa la motivación que realmente nos debe de llenar, ¿sí? La que nos debe de llenar es la motivación que viene de adentro por el conocimiento que vamos adquiriendo a medida que vamos creciendo espiritualmente. ¿Amén? No sé si contesta tu pregunta. ¿Sí? Y vamos a ver un poquito más de eso ahí en Romanos, porque precisamente en Romanos 8 vamos a ver más acerca de lo que el Espíritu de Dios hace en el creyente, la obra del Espíritu de Dios en el creyente. ¿Amén? ¿Y cómo una persona puede ir de basarse más en lo externo a enfocarse más en la palabra? Porque conozco muchas personas que les han enseñado que no cuestionen al predicador o al pastor porque ha sido puesto ahí por Dios. Entonces, ¿cómo uno puede como ir de ese pensamiento a basarse más en la palabra? Bueno, la Escritura nos dice, ¿verdad?, que tenemos que tener cierto respeto hacia los pastores, maestros, ¿sí? Pero ese respeto viene siempre y cuando, como hablamos al empezar Primera de Corintios, ¿sí?, donde los corintios decían, no, pues yo soy de Pedro, oh no, yo soy de Pablo, oh no, yo soy de Apolos, ¿no? Se dividió la iglesia en cuanto a la preferencia que ellos tenían hacia ciertos maestros en la iglesia, ¿sí? Pero como expliqué aquella vez, todos ellos tenían el Espíritu de Dios, todos ellos estaban hablando la verdad acerca de Dios, ¿sí? El problema no eran los predicadores, el problema eran los creyentes, ¿sí? Así que, a ver, repíteme otra vez la pregunta porque ¿Cómo puede uno ir viendo de que no debe de cuestionar al pastor? Ok. Entonces, la palabra de Dios nos dice que tenemos que tener cierto respeto a los maestros, ¿sí? Pero, como vemos ahí, los corintios debían respetar a todos ellos maestros, aunque su forma de enseñar fuera diferente, pero en lugar de tomar partido entre ellos, debieron haber escuchado a todos, porque todos de alguna u otra manera les estaban enseñando la palabra de Dios,
¿sí? En lugar de estar, no, es que cuando escucho a Apolos me siento mejor, es más elocuente, me mueve, ¿verdad? Y cuando escucho a Pablo es más, hay cosas que no le entiendo, ¿verdad? Es más difícil de entender lo que Pablo dice y por eso siento que Apolos explica mejor ¿ok? Bueno, es cierto que tenemos que respetarlos hasta el momento en que no enseñan lo que es verdad, ¿sí? Cuando no enseñan lo que es verdad y no concuerda con la palabra de Dios, tenemos que decirle, oiga hermano, aquí la Escritura dice esto y usted dijo eso, ¿sí? ¿Por qué? Eso eso debemos de cuestionar a quien sea, a quien sea, si no está predicando conforme a lo que la Escritura dice. Y eso no es faltarle respeto a la persona, ¿sí? Si la persona que está predicando se siente ofendida, no, al menos yo no me ofendo, porque digo yo quiero conocer la verdad. Mi motivación es la verdad. Si estoy predicando lo que no es la verdad, que alguien me lo diga para corregir, ¿sí? Porque ¿de qué sirve que yo me mantenga en algo falso? ¿Sí? Es lo que le digo a algunos que en veces me preguntan y no están de acuerdo, ¿verdad? O están enseñando otras cosas. Le digo, mira, nuestro propósito es la verdad. Jesucristo no es una de las verdades. Él dijo, yo soy ¿qué? La verdad. Así que si somos creyentes verdaderos, nos debe de importar la verdad. Porque si no nos importa la verdad, entonces no somos hijos de Él, porque Él es la verdad. Amén. Así que nosotros siempre tenemos que ir en busca de la verdad. Si hay algo con lo que si hay algo que no me convence, yo sigo investigando hasta que encuentro algo que me convenza, ¿sí? De que es eso lo que la Escritura dice. Porque nuestro propósito es la verdad, ¿sí? ¿Para qué vivir engañados? Yo no quiero vivir engañado. Si tengo algún precepto equivocado, que alguien me lo diga. Que alguien me diga, ¿sabe qué, hermano? Usted está equivocado aquí. Ok, explícame por qué. Y siempre voy a escuchar a esa persona si se tome el tiempo en explicarme. Mira, aquí la Escritura es así. Entonces, de veras, gracias por explicarme, ¿sí? Y de ahí en adelante, cambiar. O sea, todos nos podemos equivocar, somos humanos. Pero una cosa es estar equivocado y que alguien nos corrija y seguir en ese mismo error. A que alguien nos corrija y diga, sí, creo que sí estaba mal, entonces podemos pues cambiar, ¿no? Ese es el propósito, ¿sí? Pero hay personas que por causa de su orgullo, especialmente algunos que ya escribieron algún libro y se equivocaron, pues porque ya lo escribieron así, les va a costar mucho trabajo cambiar. ¿Me entienden? Cambiar a lo correcto, si es que estaban equivocados anteriormente, ¿sí? Así que, ¿contesta tu pregunta? Sí, pero también yo he tratado de contestar así y me han dicho, bueno, si tenemos la verdad, quien es Jesucristo, ya lo demás no importa, porque creemos en el Padre, Espíritu y el Hijo de Dios, creemos en la Trinidad y creemos que Jesús murió por nosotros, entonces ya lo demás, como yo puedo ir a esta iglesia a escuchar a ese predicador o como no le dicen, ¿qué es la verdad? Ya tengo a Jesús. Bueno, muchos predican a Jesús, pero muchos de esos que predican a Jesús predican un Jesús que no es el Jesús que habla la Escritura. Y precisamente eso era uno de mis errores anteriormente. Sí, decía, bueno, pues ahí en la iglesia pues sí hablan de Jesús y que es Dios y que es todo, pues es Jesús. O sea,
pero había cosas, ¿verdad?, que no van con Jesús, que no son la verdad acerca de Jesús. Entonces, aunque si creemos algunas partes, es más, yo siempre les explico, miren, ustedes si conocen a alguien, ¿no? Le digo, ¿tú conoces a tal persona? A fulano de tal, tiene cabello negro, es como de mi estatura, ojos negros y se llama José. Dice, oh sí. Pero si alguien viene y dice, oh, yo conozco a José, pero este José tiene el pelo negro, los ojos negros, pero digo verdes, y en el momento que, aunque se llame José, pero ya que tiene algo diferente, ya no estamos hablando del mismo José, ¿o sí? Pues es lo mismo. Si alguien dice Jesús es así, asá, pero no concuerda con lo que la Escritura dice, entonces no se está hablando del mismo Jesús, ¿o sí? Aunque están hablando de Jesús, pero no es el mismo Jesús, están hablando de otro Jesús. y el único Jesús que salva es el Jesús verdadero. ¿Sí? Por ejemplo, los testigos de Jehová dicen que Jesús no es Dios. Y si no es Dios, no tiene poder para salvarnos. Entonces ellos creen en un Jesús que no tiene poder para salvar, porque no es Dios. Los mormones dicen que Jesús es hermano de Satanás. Entonces ese no es el Jesús del cual habla la Escritura. Entonces ellos hablan de un Jesús, de Jesús, pero no están poniendo su confianza en el verdadero Jesús. ¿Sí? Así que ahora muchos creyentes, cuando hablamos por ejemplo, teología, ¿verdad? Piensan que alguien que habla de teología, pues no está hablando de la Escritura, porque no saben qué es teología. ¿Saben qué es teología? Sí. Teo quiere decir Dios, ¿verdad? ¿Y logía quiere decir qué? Palabra o estudio, ¿eh? Es el estudio acerca de las cosas de Dios. O sea, pero la teología pues nos lleva de paso más temático, ¿sí? En paso para que podamos comprender más el estudio acerca de Dios. Es más, algunos dicen, no, la doctrina, ¿verdad? Tienen ciertas cosas en contra de la doctrina. Pero, ¿qué significa doctrina? Enseñanza. O sea, todos tienen una doctrina. Aún las personas que dicen que no quieren saber nada de la doctrina, esa es una doctrina de ellos. Y eso es lo que están enseñando. Una doctrina sin doctrina, según ellos, pero ya tienen su doctrina porque esa es la enseñanza. ¿Sí? No se dan cuenta de las palabras que dicen. Por ignorancia, ¿sí? Justamente muy recién, ayer, había alguien que escuché en una iglesia que estaba visitando y estaban hablando de eso. Dice, comienzo del año es tiempo para aprender la palabra de Dios. Dice, si viene un filósofo, si viene un doctor, si viene un científico, si viene un teólogo, dice, no vamos a escuchar nada de eso. Dice, porque nosotros nos basamos en la palabra de Dios. Y yo nomás estaba así sentado. Teología es el estudio de la palabra de Dios. Pero es que no entienden lo que significan esas cosas y tienen un estigma de que, teólogo es como filósofo. Y está pensando como humanamente, porque estás indagando, estás estudiando y eso es como tipo humano. Y lo que Dios revela es espiritual. Bueno, eso es lo que hace el Espíritu Santo. Nos permite estudiar, indagar, escudriñar y concluir por medio de la palabra de Dios. Eso es la teología. Sí, o sea, hay muchos teólogos y claro, cuando hablamos de teólogos, entonces tenemos que saber qué teólogo está centrado en la Escritura,
Porque también hay teólogos que no están muy centrados, ¿sí? Pero... Bueno, mi opinión, yo pienso que iglesias que dicen eso es que en realidad no están alineados con la palabra de Dios y no quieren que la congregación se alinee a la palabra de Dios porque después les van a decir, estás mal. Y pues yo voy a aprovechar una pregunta que sí, porque también escuché eso. Que si se porta uno bien en la congregación y yo personalmente con Dios me porto bien, entonces Él me va a bendecir y yo voy a recibir bendición, voy a vivir bien porque me estoy portando bien con Dios, versus a que yo me alinee a la voluntad de Dios. Y si me alineo a la voluntad de Dios, tal vez las cosas no van a ir bien en mi vida, digo humanamente, porque tal vez va a haber persecución, tal vez porque Dios dijo, pues a mí no me aceptaron, a mí me negaron, también usted. Entonces, esas dos opiniones, alinearnos a la voluntad de Dios, o si me porto bien, Él me va a bendecir grandemente. No sé si se entiende lo que dije. Sí, creo que si verdaderamente estuviéramos haciendo la voluntad de Dios, no viviríamos tan pacíficamente. No viviríamos tan pacíficamente. Sí, porque la palabra de Dios, o sea, cuando es compartida, va a despertar cierta persecución de aquellos que no están de acuerdo, ¿sí? De aquellos que no quieren saber acerca de Dios, ¿sí? Así que si eso no está sucediendo es porque realmente no estamos. ¿Se acuerdan? Pablo, Pablo él podía decir, yo no estaba viviendo una vida confortable, ¿sí? ¿Por qué? Porque continuamente él estaba confrontando a aquellos que necesitaban ser confrontados con la palabra de Dios. Algunos lo aceptaban, pero otros lo perseguían, lo golpeaban, lo dejaron medio muerto varias veces, ¿sí? Pero él seguía adelante. Esa no era una vida de confort, era una vida de lucha, de carencia, ¿sí? Por la persecución. Pero él no decía, bueno, pues no me está yendo muy bien, es que Dios no me está bendiciendo. No, él estaba siendo bendecido, pero no en la forma como humanamente nosotros pensamos, ¿sí? O como la mayoría de la gente piensa humanamente que el estar confortable es porque está siendo bendecido de Dios. Es más, si estamos muy confortables, puede ser que no estamos siendo muy bien bendecidos por Dios, ¿sí? Así es de que el confort no precisamente significa bendición. En Hechos 5:40 dice, y convinieron con él y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les imitaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y ahí está. Estaban felices, salieron después de ser golpeados y salieron gozosos. Sí, es más, la voluntad de Dios para nuestras vidas es que aprendamos a sufrir. Jesús dijo, en este mundo vas a tener ¿qué? ¿Bendición? ¿Todo el tiempo? No, vas a tener ¿qué? Tribulación. Así que la voluntad de Dios para nuestras vidas es que aprendamos a sufrir, ¿sí? Que aprendamos a sufrir. Y es por medio del sufrimiento, que dice Pablo, por medio del sufrimiento es donde se demuestra la gracia del Señor. Sí, pero en estos tiempos, si alguien está sufriendo, no, es que Dios no me escucha. Están ¿cómo dice? Renegando de Dios porque no están en ese confort que ellos piensan, ¿sí? Pero
Dios nos enseña por medio de la aflicción, ¿sí? Por medio del sufrimiento. Por medio del sufrimiento aprendemos a tener ¿qué? Paciencia, ¿sí? Y la paciencia no es nada más la paciencia que se refiere ahí es que no es solamente paciencia en el sentido de esperar, ¿sí? Sino es paciencia en medio del sufrimiento y seguir adelante, ¿sí? O sea, seguir adelante en medio de la tribulación. El sufrimiento nos enseña a eso, nos da más dureza, ¿sí? Para seguir adelante. A esa paciencia es a la que se refiere, no a la paciencia de ser bien paciente, estar esperando ahí cruzados de brazos, ¿no? No. Amén. Tengo otra pregunta, una pregunta. ¿Hasta dónde tenemos que buscar o hasta dónde tenemos que, pues, escudriñar para concluir una verdad? ¿Cómo puedo identificar, es decir, cómo puedo identificar que algo es doctrina en la Biblia apuesto a algo que fue histórico o instrucción a ciertas personas hace 2000 años, pero ahorita pues ya no es doctrina? ¿Cómo puedo identificar que lo que estoy leyendo es para mí ahora, para la iglesia, apuesto a que si leo algo digo, oh, eso es histórico, o esto era para cierta persona en ese caso y no es para la iglesia? ¿Cómo podemos concluir eso? ¿Cómo podemos concluir eso es la verdad? ¿Es simplemente con leer un solo versículo y decir, bueno, porque lo dice aquí, eso es la verdad? O si leo 2 versículos en diferentes libros, pues porque los 2 dicen la misma cosa, eso es verdad. ¿Hasta cuántos versículos tenemos que encontrar para concluir? ¿Eso es doctrina? ¿Eso es verdad? O, Bueno, Dios no necesita repetir las cosas para que sean verdad. Pero en su misericordia nos la repite varias veces, ¿sí? Pero hay pasajes que no nos lo repite muchas veces, nomás una vez, ¿sí? Y hay pasajes que sí nos repite en otras palabras. Hay conceptos que nos explica en diferentes maneras. Por ejemplo, la salvación nos las explica en diferentes maneras, ¿sí? Varias maneras. Pero primeramente tenemos que comenzar con que la Escritura no se contradice, ¿sí? Para empezar, que la Escritura es la autoridad máxima, porque es la palabra de Dios, es Dios, ¿sí? No estoy diciendo que la Biblia sea Dios, no me van a entender, pero lo que está escrito es Dios, es de Dios, ¿sí? Es más, Jesús es la palabra de Dios encarnada, ¿sí? Así es de que, por lo tanto, la Escritura no se contradice. Y si queremos saber lo que tú dices, en una parte lo vamos a encontrar, ¿ok? Por ejemplo, ahorita se me vino rápidamente. Por ejemplo, el ser llenos del Espíritu de Dios. Nos dice en Efesios. Por ejemplo, si estuviésemos leyendo Efesios y de repente llegásemos ahí al capítulo 5, llegásemos ahí al capítulo 5, versículo 18, dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Y ahí mismo nos dice, Pablo nos dice lo que es ser lleno del Espíritu, ¿no? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones,
¿verdad? El apóstol Pablo aquí nos está describiendo el resultado de ser llenos del Espíritu de Dios. ¿Sí? Ahora, si queremos tener un entendimiento mejor, nos vamos a Colosenses, ¿verdad? Vamos a Colosenses 3. ...16... donde dice... vamos a leer desde el 15. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces aquí decimos, bueno, ¿qué significa ser llenos del Espíritu de Dios? En Efesios nos da el resultado de ser llenos del Espíritu de Dios. Pero cuando vamos a Colosenses y vemos ahí, la palabra de Dios de Cristo more en abundancia en vosotros. Entonces vemos que Pablo de ahí también da el fruto o el resultado de lo que es que la palabra de Dios more en abundancia en nosotros. Y cuando comparamos ese pasaje con el de Efesios, vemos que es el mismo fruto, el mismo resultado. Entonces podemos concluir que ser llenos del Espíritu de Dios es ser llenos ¿de qué? De la palabra de Dios. ¿Y qué es ser llenos de la palabra de Dios? Conocer lo que la palabra de Dios dice. ¿Sí? Porque si estamos llenos de lo que la palabra de Dios dice, entonces el fruto, el resultado de eso, va a ser lo que describe Pablo en ambos pasajes, tanto en Efesios como en Colosenses. ¿Sí? Y también habla de la sumisión, ¿sí? Que nos sometamos unos a otros, esposas, sométanse a sus maridos, hijos, sométanse a sus padres, y todo eso. Es el mismo resultado de ser llenos del Espíritu de Dios a ser llenos de la palabra de Dios. Entonces, de esa manera podemos decir, eso es lo que... Podemos tener un mejor entendimiento, lo que se llaman pasajes paralelos. ¿Sí? Y un pasaje de paralelos, ¿verdad? No es para los lelos, es que ambos dicen lo mismo, ¿verdad? Diferentes palabras, pero dicen lo mismo. Amén. Ahora, y claro, siempre va a haber un pasaje que tenga más luz que otro, ¿sí? Y del que tiene más luz podemos comprender el que tiene menos luz. O sea, el que está un poquito más difícil de entender, lo podemos entender por otro que está más fácil de entender. ¿Amén? Pregunto eso porque a veces hay muchas cosas, como dice, que se repiten. Y ese es un ejemplo de ser lleno del Espíritu. Muchas cosas que a veces se repiten, pero que aunque se repitan varias veces, es posible que gente tome fuera de contexto ciertas cosas. Y especialmente como en el ministerio de Cristo, y ahí es donde específicamente hablo, porque hay muchos creyentes que se basan en leyendo los evangelios. Cristo, cuando Él enseñó en esta tierra, cuando estaba aquí en su ministerio por 3 años, habló de muchos temas, habló a ciertos grupos, ciertas personas, a cualquier categoría de personas, sea general, sea los judíos, hablaba con ciertas personas. Y hay muchos versículos y muchas palabras que Cristo dijo que gente toma fuera de contexto
Y un ejemplo, pues yo digo, un ejemplo que pues no es malo ayunar, no es malo hacer esas cosas. Yo digo, no hay nada malo detrás de esas cosas, pero como Cristo dice, este tipo no puede salir sino con oración y ayuno, hablando de un espíritu que estaba en un hombre. Entonces hay gente que dice, pues ahí está el ayuno, y porque Cristo habló del ayuno y Cristo ayunó por 40 días, nosotros ayunamos. Entonces mi pregunta es, ¿cómo podemos identificar que eso fue para la iglesia o que eso no es para la iglesia? Porque hay varios versículos que hablan de eso, pero ¿cómo el creyente puede identificar o estaba hablando con los judíos y Cristo estaba cumpliendo la ley? O en verdad los cristianos tenemos que ayunar. Son cosas así que, hay muchos versículos, pero ¿cómo podemos concluir? ¿Es doctrina o fue algo que aconteció? Bueno, también en el tiempo de Jesús se utilizaba mucho el ayuno. Por ejemplo, cuando precisamente los discípulos de Juan vinieron y le dijeron a Jesús, hey, nosotros ayunamos y hasta 3 veces, ¿eh? Y tus discípulos ni ayudan. ¿Qué les dijo Jesús? Sí, mientras el novio esté presente, porque van a ayunar, ¿sí? Pero una vez que parta el novio, entonces va a haber el ayuno, ¿sí? Pero, porque en aquel tiempo también había un movimiento del ayuno, ¿sí? Donde los fariseos ayunaban, pero ayunaban simplemente para verse muy espirituales delante de la gente, ¿sí? Y es más, ellos se rasgaban la ropa, se echaban ceniza en la cabeza para dar señal de que estaban en ayuno. Pero Jesús les dijo, hey, si van a ayunar, no necesitan contarle a nadie, ¿sí? Pero cuando Jesús dijo, mientras el novio esté presente, no hay necesidad de que ayunen porque está ahí. Cuando el novio parta, entonces, ¿sí? Entonces, creo que ya he explicado acerca del ayuno. El ayuno viene de forma natural, ¿sí? No debe de ser impuesto, porque aunque el ayuno es algo bueno, nosotros lo podemos tornar en algo malo, ¿sí? Donde principalmente algunas personas piensan que por ayunar, de alguna manera van a mover a que Dios responda a sus peticiones más rápido, ¿sí? De alguna manera van a ganar más favor por parte de Dios para que los atienda. Y eso es la mentalidad siempre del ser humano, de ser servido, y la mentalidad de algunos creyentes de ver a Dios como un genio, ¿sí? Donde lo tallan y Cristo está ahí. ¿Qué deseas, mi hijo? ¿Qué es lo que quieres, no? Que te voy a conceder todo lo que me pidas. Ellos me dicen, tú nomás pide y todo lo que pidas te será concedido, ¿sí? Pero no, nosotros no podemos forzar a Dios a que haga o no haga algo, de ninguna manera. Él es soberano. Recuerden, Él es soberano y siempre va a ser soberano. ¿Ok? Así es de que por el ayuno debe de venir automáticamente si nos metemos mucho en el estudio de la palabra, a tal grado que estamos tan emocionados estudiando que ni nos acordamos de comer. ¿Sí? Ni nos acordamos. O sea, pasan horas y horas y estamos ahí entretenidos y ni hambre sentimos. Estamos ayunando. ¿Por qué? Porque estamos, ¿qué? Estudiando la palabra de Dios. Ahora, si tenemos una necesidad grande y estamos orando, la misma necesidad consigo va a traer el ayuno, ¿sí? Se nos va a ir el hambre de una forma automática. Y si estamos orando, precisamente rogando a Dios, va a pasar el tiempo y no nos vamos a acordar ni de comer, ¿sí? ¿Por qué? Porque viene precisamente de forma natural, ¿sí? Pero cuando es impuesto, entonces ya estamos utilizando algo que es bueno de una manera errada, ¿sí?
Ahora, cuando Jesús le dijo, esto solamente sale con oración y ayuno, ¿qué le estaba diciendo? ¿Qué es la oración? ¿Sí? La oración es hablar con Dios. ¿Sí? Entonces, si por medio de hablar con Dios ellos no habían llegado al ayuno, quiere decir que no estaban concentrados en la oración. ¿Sí? Y la oración nos ayuda ¿a qué? Alinearnos con la voluntad de Dios. La oración no es simplemente aunque Dios es misericordioso y también nos dice en el modelo de la oración del Padre Nuestro, ¿verdad? Donde también incluye, ¿verdad? Que pedirle, ¿verdad? La petición. Pero más que nada la oración es un medio por el cual nosotros nos alineamos a la voluntad de Dios. ¿Sí? Así es de que, por ejemplo, Ana iba y rogaba al Señor y ella estaba ahí. Me imagino que hasta se le iba el hambre. ¿Y le concedió Dios su deseo? ¿Su petición? ¿Pero saben por qué se la concedió? Porque Ana, por medio de la oración, se alineó con la voluntad de Dios. Dios andaba buscando un hombre así, como lo que estaba pidiendo Ana. Así que se lo concedió. Ahora, tal vez los discípulos no estaban orando de tal manera, porque no tenían por eso les dije a Jesús, hombres de poca fe. ¿Por qué? Porque no se estaban alineando con la voluntad de Dios. Y Jesús simplemente dice, tienen que orar lo suficiente para alinearse con la voluntad de Dios y tengan la suficiente fe que puedan decirle a esta montaña, muévete de aquí, muévete para allá, ¿sí? Y pueda suceder. Pero no estaban haciendo eso, ¿sí? Podían hacer algunas cosas, pero cuando se toparon con el enemigo, Satanás es un enemigo poderoso. ¿Sí? Así que los discípulos necesitaban tener mucha más fe. ¿Sí? O sea, no estamos hablando de la fe que hablan hoy, de que tener mucha fe, ¿no? Que si no, Dios no te... No, de que se alinearan más con la voluntad de Dios, porque eso es, tener mucha fe, en un sentido bíblico es confiar más y más en Dios porque nos estamos alineando a la voluntad de Dios, conocemos la voluntad de Dios, conocemos sus promesas y confiamos plenamente en ellas, ¿sí? Pase lo que pase a nuestro alrededor. Entonces los discípulos no estaban actuando con suficiente fe, con suficiente confianza. Y a la hora de ir a sacar el demonio de esa persona, pues se burló de ellos, ¿sí? No pasó, ¿sí? Pero Jesús les dijo ahí, hombres de ¿qué? De poca fe, ¿sí? Así que, no sé si contesta la pregunta. Entonces, la conclusión sería que el ayuno no es que no se debe de hacer, pero el ayuno debe de ser natural. Debe venir. Y no debe de ser que impuesto. Tienen que ayunar. No, yo no le puedo decir, hermanos, esta semana vamos a ayunar, ¿sí? Porque queremos que Dios responda a esto o haga esto. Que no. Si el argumento es, vamos a ayunar todos para que podamos crecer en la palabra. No, tampoco, porque si conocemos la palabra de Dios y si se está enseñando la palabra de Dios en ese lugar, es de que esa es nuestra obligación. Nuestra obligación es llenarnos de la palabra de Dios. ¿Sí? Y el simple hecho de estar ayunando para crecer ahí, pues simplemente significa que no se ha cubierto lo básico, ¿sí? Lo básico que es enseñar la palabra de Dios para que la persona tenga la motivación de seguir, ¿qué? Indagando, seguir estudiando, ¿sí? Es como cuando una persona recién convertida
En veces decimos, ¿tienes alguna pregunta? Todavía no saben qué preguntas preguntar, porque no han llegado a ese lugar. Ustedes saben cuánto crecen, los niños preguntan muchas cosas, ¿sí? Muchas. ¿Y por qué son más preguntones los niños que los adultos? ¿Se han notado eso? Que un niño siempre tiene preguntas. ¿Por qué? Porque está creciendo, está conociendo cosas y siempre, papi, ¿qué es esto? Papi, ¿qué es aquello? Mami, ¿qué es aquello? ¿Por qué? Porque están en un continuo crecimiento, ¿sí? Amén. Así es de que hay cosas por las que ni siquiera, o sea, hay que ayunar para esto, hay que ayunar para, o sea, hay cosas que no requieren ni eso. Porque es algo básico de la vida cristiana que tenemos que hacer, ¿sí? Porque yo he hablado con creyentes y yo digo, yo ayuno. Yo ayuno, cuando yo leo la palabra, yo me quedo ahí 4 o 5 horas leyendo, estudiando, sin comer. Y las personas pues dicen, pues bueno, eso no es ayuno. Y dice, pues, ¿qué estoy haciendo si estoy indagando la palabra y no estoy comiendo? Eso es ayuno, porque estoy tan enfocado en crecer, ser edificado por la palabra que no estoy comiendo, no tengo deseo de comer, no está en mi mente, tengo hambre, no hay pensamiento tipo así. Pero, no, eso no es ayuno. Pues, ¿qué es? No, es que el ayuno que ellos consideran ayuno es un ayuno impuesto, que decir, voy a ayunar para esto, voy a ayunar por aquello, voy a ayunar por todo esto. Pero siempre es más pensando en sí mismo que pensando en lo que Dios quiere. ¿Sí? Eso puede ser algo religioso donde no tiene nada que ver con Dios, porque se convierte en un ascetismo. Sí. Que tienen que estar sufridos. Y eso Dios no nos quede sufridos, nos quede despiertos, dice, estar sobrios. Estar sobrios, sí, no estar ahí. Además, algunos se ponían hasta, se ponían clavos, ¿verdad? En un cinturón para estarse infligiendo dolor, ¿verdad? Vemos a aquellas personas que van de rodillas caminando, ¿verdad? Moviéndose de rodillas, tratando de cumplir una manda, haciendo, o sea, eso se convierte en algo simplemente de religión, ¿sí? Y Dios detesta la religión. Porque ustedes saben, los fariseos eran, pero eran religiosos, ¿sí? Entonces, cuando Cristo le dice a los discípulos de Juan que mientras que el novio está aquí, pues no tienen que ayunar, no hay necesidad para ayunar, pero que cuando el novio se vaya, pues ahora va a ser el tiempo. Eso se basa, pues, del Antiguo Testamento, de que cuando alguien moría o alguien ya no estaba con ellos, ayunaban en lamento, tipo lamento. Ahorita que Cristo, podemos decir, físicamente no está con nosotros, debemos estar ayunando o no estamos solos, porque la palabra nos declara que Cristo está en nuestros corazones y tenemos el Espíritu de Dios. Bueno, lo que Jesucristo le estaba diciendo es, porque Jesucristo mientras estaba ahí, Jesús los estaba protegiendo de todo. Jesús confrontaba a los que venían a preguntarle, Jesús los protegía de todo, les daba de comer, les daba de todo. Así que en ese sentido ustedes ahorita no tienen necesidad, ¿sí? Porque estoy aquí. Y yo les estoy dando todo, les estoy enseñando, estoy alimentando, tanto físicamente como espiritualmente y todo eso, ¿verdad? Pero una vez que yo me vaya, entonces ustedes van a estar por sí solos, ¿sí? Entonces cuando tengan un problema, ustedes van a tener que lidiar con ese problema, ¿sí? ¿Y cómo lo van a hacer? Pues alineándose con la voluntad de Dios por medio de la oración, a tal grado que hasta se les olvide de comer. ¿Sí? Y es más, la propia aflicción trae el ayuno. Cuando estamos pasando por un problema grave, ¿nos acordamos de comer? No, se nos va el hambre, ¿sí?
¿Por qué? Porque estamos en un momento de aflicción, de tribulación, de sufrimiento, ¿sí? Donde no hay ni pensamos en comer. ¿Amén? Estaba buscando una explicación a la pregunta de eso y pues en esa porción bíblica Jesucristo envió específicamente a sus discípulos y la explicación que da, la explicación que se da es que ellos se confiaron más en como alguien que diga yo tengo el don de hacer esto, yo tengo el don, pero se les olvida que ellos no son los que afectan el cambio, sino que tienen que conectarse con Dios. Y Dios es el que afecta el cambio, porque Dios es el único que tiene poder para sacar un demonio. No, nosotros no tenemos esa autoridad. Y es la explicación que miré. Sí, es como cuando hacemos algo bueno. ¿Verdad? Decimos, hoy hice algo bueno, ¿no? Y nos estamos atribuyendo eso que hicimos como algo que nosotros hicimos. O sea, humanamente. Y decimos, creo que ahora hice una buena obra. Estoy haciendo las buenas obras de Dios. Pero no es eso, sino es que reconozcamos lo que Dios hizo a través de nosotros. No fuimos nosotros, fue Dios que obró a través de nosotros, ¿sí? Para eso es que Él diseñó las buenas obras desde antes de la fundación del mundo para que anduviésemos en ellas. Son de Él, no son de nosotros, ¿sí? Y Él obra a través de nosotros. Así que lo que hagamos bueno, pues no debemos de atribuirlo a nosotros, porque es algo que debemos reconocer lo que Dios hizo a través de... No sé si me estoy explicando, ¿eh? En lugar de reconocer a nosotros que hicimos la buena obra, necesitamos reconocer a Dios, darle gracias a Dios, que Él nos utilizó como instrumentos para hacer eso. ¿Amén? Y se nos olvidan muchas veces, ¿cierto o no? Porque en lugar de atribuírselo a Dios, nos lo atribuimos a nosotros. Qué bueno, me siento hasta bien porque hice eso, ¿eh? Pero ahí nos olvidamos de que fue Dios, ¿verdad? Que obró a través de nosotros. Así que en conclusión del ayuno, no es bueno imponerse el ayuno nomás para tratar de obligar a Dios a cumplir con nuestros caprichos, ¿sí? Porque la única manera que podemos mover a Dios es por medio de la oración, ¿sí? Y ahí hay una paradoja. En la oración hay una paradoja, ¿sí? Porque Dios es soberano y también no es que por nosotros de alguna manera influyamos a Dios a hacer las cosas, ¿sí? Porque en la Escritura encontramos personas, profetas, que oraron y Dios se movió en favor de lo que ellos oraron y pidieron, ¿sí? Entonces también ahí hay una paradoja. O es Dios soberano o es el que estaba orando que movió a Dios, ¿sí? Que hizo que cambiara de parecer a Dios. No. Bueno, recuerden que Dios es soberano y Dios sabe lo que necesitamos aún antes de que lo necesitemos, ¿sí? Así es de que de alguna manera que nuestra mente no lo puede comprender, es que Dios se mueve a través de la oración, ¿sí? Pero esto no quiere decir que nosotros le estemos imponiendo a Dios qué hacer, sino que más bien nosotros nos estamos alineando. Cuando oramos y oramos conforme a la voluntad de Dios, siempre vamos a pedir lo que Dios quiere. ¿Se acuerdan lo que Jesús dijo? Mi Padre siempre, ¿qué? Sí. O sea, Dios siempre dijo, mi Padre siempre me escucha y hace siempre lo que le pido, ¿sí?
Y Jesús oraba, ¿sí? Y Dios hacía lo que Jesús decía, porque Jesús siempre pedía todo conforme ¿a qué? A la voluntad de Dios. Así que entre más nos llenemos de la palabra de Dios, más vamos a orar conforme a la voluntad de Dios. Más vamos a estar alineados con la voluntad de Dios. Y todo lo que pidamos, entonces sí lo va a conceder, porque estamos pidiendo lo que Él quiere que pidamos. ¿Amén? ¿Sí? Es como cuando nuestros hijos, un niño, ¿verdad? Y viene, papi, ¿me das las llaves del carro para ir a la tienda? Si está pequeñito, decimos, ni los sueños, ¿verdad? Pero si el niño dice, nos pide algo que queremos que el niño haga, ok, hazlo, ¿sí? Decimos, está bien, ¿por qué? Porque el niño está queriendo hacer algo que nosotros deseamos que el niño haga. ¿Sí o no? Pero es porque el niño tal vez ya nos ha estudiado lo suficiente, ya ha visto lo que nos gusta y lo que no nos gusta, ¿sí? Y de repente para quedar bien delante de nosotros nos pide algo que nosotros nos gusta hacer y opta por querer hacer eso que nos gusta que él haga, ¿sí? ¿Por qué? Porque se alineó a la voluntad de los padres. Y nosotros como hijos espirituales necesitamos alinearnos a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y entonces lo que pidamos nos va a responder. ¿Amén? Bueno, pues creo que se nos acabó el tiempo. Vamos a ponernos de pie y ser despedidos. Padre Santo, Señor Todopoderoso, gracias te damos, Señor, en esta mañana, en este día, Señor, por la gran bendición que nos has dado de poder haber estado aquí en este lugar estudiando tu palabra y contestar algunas preguntas, Señor, que teníamos, algunas dudas, Señor, y si algo no quedó suficientemente claro, Señor, también damos gracias porque tenemos tu palabra, a la cual podemos seguir buscando, indagando, Señor, hasta que estemos